Buenas tardes. Como me verán, estoy rodeada de cosas interesantes para mostrarles hoy. Estamos en noviembre, llegando al final de este nuevo ciclo de conversaciones sobre temas ambientales, de sostenibilidad. Y hoy nos acompaña Rodolfo de Uruzú, Muy buenas tardes. que bueno, algunos se acordarán que ya estuvo por acá hace un tiempo contándonos un montón de cosas que hacía Uruzú y también sobre un proyecto que en ese momento recién estaba empezando a ver la luz, que es el proyecto de las compuertas, que hoy nos va a contar un poco más. Son estos elementos, estas estructuras que se ven acá, que se acuerdan que están preparadas con placas de materiales reciclados y que había como un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo un poco más, pero primero, muchas gracias Rodolfo por Un placer. acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y en realidad contanos vos, ayúdanos a recapitular cómo era esto de las compuertas, cómo nació este proyecto. Bien, bueno, Uruzú nace en el 2019. Es una empresa uruguaya muy comprometida con ayudar a que la industria nacional y el comercio se hagan cargo de sus envases, sus residuos y lograr reinsertarlos al mercado. En ese proceso pasamos por varias etapas. Trabajamos desde entonces con PX7, es un emprendimiento familiar en el que nos hacemos cargo de nuestros envases, gestionándolos para que se transformen en otras cosas. Después pasamos a la segunda etapa del proyecto, que fue el Ecotaller Uruzú. Es básicamente una carpintería que utiliza materiales reciclados para construir muebles. En el 2021 ganamos el Premio Uruguay Circular y en ese contexto desarrollamos una variedad muy grande de mobiliario, que justamente tenía la función de ayudar a seguir reciclando, gestionando los residuos y bueno, aprovechando espacios al aire libre como los sillones curvos. En la tercera etapa de Uruzú, gracias a uno de los prototipos que desarrollamos, llegamos a la etapa del proyecto Compuerta, que es esto que estabas diciendo tú recién, que se trata de unos artefactos que sirven para plantar y compostar en el mismo elemento. Entonces se empezó a gestar de esa manera una herramienta educativa muy interesante que terminamos diseñando con un vidrio en la parte frontal, entonces se hacía súper didáctico, interactivo para llevarlo a escuelas y poder ver lo que sucedía bajo tierra mediante el crecimiento de las plantas, pero además en sinergia con el proceso de compostaje. Entonces los chicos en las escuelas podían ver las lombrices comiéndose la materia orgánica, llevando las raíces, y bueno, eso nos daba el pie para hablar de la separación de residuos, el reciclaje, el compostaje y sobre todo la regeneración del suelo, ¿no? De incorporar materia orgánica en el suelo para que nuestros alimentos tengan más nutrientes. Así que bueno, todo ese es el ciclo que nos permite ver la compuerta. Sí, sí, la verdad que es muy... Por un lado es muy simple el diseño, que eso también es valioso porque a veces las cosas muy rebuscadas son más difíciles de implementar. Esto se puede, si bien hay un pienso en el diseño del sistema para que todo funcione, esto después en la escuela puede funcionar de manera... Como un laboratorio vivo. Claro, exactamente, como un laboratorio vivo y bueno, y los gurises ir viendo día a día lo que va pasando. Y contame cómo hacen talleres. Bueno, justamente para fortalecer el proyecto educativo en base a la compuerta, estamos dando talleres en escuelas, que gracias a los fondos PREN de la Intendencia de Canelones los damos de manera gratuita. Muchas veces las escuelas compran una compuerta y ahí vamos a entregársela, armarla juntos y explicar un poco. Y básicamente el taller en las escuelas arranca partiendo de algo que tiene que ver con todas las personas, que son la bolsa de residuos que tiramos todos los días al mismo tacho. En las escuelas hacemos una pregunta inicial en los talleres que es, bueno, en sus casas, ¿quiénes separan los residuos o quiénes ponen todo en el mismo tacho? El 90% levanta la mano, que en la casa tienen un solo tacho de residuos. Entonces ahí lo que hacemos es agarrar una bolsa de residuos que representa la bolsa que generamos todos en promedio a diario y empezamos a sacar de adentro de la bolsa los residuos ya clasificados. Entonces los ponemos en 3 tachos diferentes y al entrar en el tacho, el residuo sacamos en lo que se convierte. Entonces lo que estamos intentando hacer es sacar el reciclaje como una idea conceptual de que en algún momento se va a transformar en algo y mostrar directamente esa transformación. Entonces es muy entretenido porque, bueno,
Por un lado, cuando ponemos los materiales limpios en el tacho verde, sacamos un pedazo de placa y todo lo que llevamos al taller está hecho en base a placas. Y después, cuando ponemos los orgánicos acá, salen transformados en compost, que a ellos ya lo asimilan más a tierra nueva y súper rica en nutrientes. Entonces, llevamos el concepto de reciclaje a algo didáctico, visual e interactivo, al punto de que ellos puedan poner cosas en la parte de la compostera de la compuerta y ir viendo con los días cómo se va descomponiendo y cómo se lo van comiendo las lombrices. Así que ya es algo lúdico, digamos. Claro, y eso que decías del laboratorio móvil, me imagino que bueno, dependiendo del proyecto en el que estén trabajando en las distintas escuelas, pueden tomar muestras, mirar con una lupa, con un microscopio y ver qué pasa en este ambiente que bueno, está lleno de bichitos, organismos, microorganismos, exacto, lleno de vida, y debe ser como un disparador para proyectos de distintos tipos, multidisciplinarios. También hablar un poco de esto de los residuos, y hablabas de los nutrientes de la tierra, y bueno, y cómo todo vuelve al ciclo, y mencionabas por ahí antes de empezar, el tema de también volver a pasar ese concepto de alimentación consciente, soberanía alimentaria, que cada uno podría plantar en estas compuertas, cosas que después se pueden comer, conocer el proceso de cómo crecen las plantas. Creo la que variedad de cosas que nos invita a investigar la compuerta es fascinante, y como decías al principio, me topé con que hay muy buenos elementos en las escuelas como para que ellos interactúen con las compuertas. Tienen, por ejemplo, lo que llaman las microbit, que son sistemas que interactúan con la ceibalita y les permiten recabar datos de humedad, de temperatura. Hemos tenido muy buenas experiencias en muchas escuelas y colegios utilizando esos elementos, que ya no es solamente una cuestión visual de lo que ellos ven en la compuerta, sino que pueden medir, observar, acompañar los cambios. Entonces ya eso alimenta más la idea del laboratorio vivo, ¿no? Y sobre todo uno de los conceptos que más nos gusta transmitir desde la compuerta es la necesidad que tiene el suelo de alimentarse. El suelo, el combustible de la vida que sucede en el suelo es la materia orgánica. Para darte un ejemplo, en un bosque más o menos el suelo tiene un 70% de materia orgánica, y en un suelo agrícola deberían dar alrededor del 3% de materia orgánica. Eso lo que determina es la cantidad y la calidad de vida que tienen los suelos. Y hay un proceso de desertificación de los suelos en todo el mundo que es bastante grave, porque dependemos del suelo para alimentarnos, para las medicinas, para un montón de cosas. Entonces, la compuerta lo que nos invita a ver es el proceso que se da naturalmente en el suelo, que es el de, bueno, descomponer la materia orgánica y transformarla en vida, en nutrientes y en un montón de microorganismos que se encargan de reproducir esa vida, ¿no? Entonces, esa es una de los ejes principales que intentamos transmitir, de que el suelo es un ecosistema vivo, que dependemos mucho de él, y de que con nuestra acción diaria de tirar los residuos podemos llegar a fortalecerlo, a enriquecerlo y a nutrirlo. Esa es gran parte del mensaje que queremos dar. Sí, ahí está, como también un gran trabajo de concientización en todos estos temas, con una herramienta aplicada que logra captar la atención de los chiquilines y bueno, y llevar adelante estos proyectos transversales que para mí en la educación son claves. Eso que decías de la microbit, que puedan cuantificar cosas de humedad, temperatura, con algo que es relacionado a la programación, y me parece que suma un montón para la experiencia educativa de escolares más que nada, ¿no? De escolares, liceales, hemos tenido experiencia desde centros CAIF con pequeñitos, hasta los que ya están por pasar a la universidad. Es un mensaje también el que queremos dar, el de la separación de los residuos y su posible transformación, que nos gustaría que llegue a los hogares. Los que en realidad estamos haciendo las cosas mal somos los que nos educamos hace mucho tiempo, que muchas veces en los medios no nos actualizan del todo bien cuál es la información que tenemos que aplicar a nuestros hogares para gestionar bien nuestros residuos. Entonces el plan, de alguna manera, al meternos en las escuelas con las compuertas, es que los niños lleven a su casa esa actualización de que en realidad los residuos son un potencial material que al transformarse cumple un nuevo ciclo, un nuevo rol en la sociedad y en la naturaleza, y que es parte
de su legado, digamos, el poder transmitírselo a sus familias, ¿no? Así que lo sentimos como una misión súper importante. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, sí, sin duda falta un montón de concientización, bueno, por el lado de los adultos, trabajar mucho en estos temas. Si bien van apareciendo como algunas cositas de ejemplos puntuales para adquirir composteras domiciliarias en las casas, en distintos departamentos. En Canelones funciona hace un tiempo, se me fue, en Rivera también hubo un proyecto en donde En otorgaron. Florida, ahora también en Montevideo. Ahora también en Montevideo. Entonces, bueno, de a poquito también se va haciendo esa experiencia que bueno, también suma a esto que siempre hablamos, que no tenemos planeta B y tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con el ambiente, cómo tomamos los recursos. Tenemos que tratar de que todo sea de manera sostenible y esto de regenerar los suelos es esencial porque, como bien decías, la desertificación es un gran problema al día de hoy. Tal cual. Y bueno, empezar por ver realmente que el suelo necesita alimentos es que te saquen la idea de palabras y directamente pasar a verlo, ¿no? Y algo que mencionabas con los proyectos del compostaje doméstico, yo soy parte de varias organizaciones, una de ellas es Uruguay Composta, que bueno, le mando un abrazo a todos los emprendedores y compañeros de ahí. Y lo que estamos intentando transmitir es que de las primeras acciones que podemos hacer en nuestro hogar para realmente hacer una contribución grande al tema de la gestión de los residuos es hacer compost, porque más de la mitad de los residuos que generamos son orgánicos y es un residuo que lo podemos reciclar en nuestro mismo hogar y utilizar el compost resultante como un nutriente para nuestras plantas. Entonces, el compostaje es una pieza clave en esto de empezar a separar los residuos y hacer algo útil con ellos, así que la compuerta también invita a eso, ¿no? A ver el proceso de compostaje, a entenderlo, a interactuar con él, para bueno, después llevarlo a otras escalas, ¿no? Obviamente son muy pequeñas para compostar en nuestro hogar, es más un laboratorio vivo, como hablábamos hoy, para utilizar en el aula, pero que la idea es que invite justamente a hacer compost tanto en hogares o en las escuelas, y viene funcionando muy bien esa motivación, ese incentivo. sí. Ahí va. Sí, bueno, tal cual eso que decías del compostaje domiciliario, yo también estoy convencida de que por ahí hacemos una gran diferencia, porque también evitamos que esos residuos se tengan que transportar con todo lo que implica el transporte, con las emisiones de carbono y entonces es una forma como muy eficiente de gestionar nuestros residuos orgánicos, así que los invito a todos que todavía no hayan empezado a hacer compost, que se sumen, que nos pregunten a cualquiera de nosotros, que podemos asesorar vía redes sociales. Y comentabas de este grupo y me acordé de algo que... ¿Qué pasa con los envases compostables? Esos que cuando vamos a algún lugar, de alguna feria de estas Ecológicas, de comida, digamos, o alguna feria ambiental, están estos nuevos envases compostables. ¿Han hecho algún experimento, alguna prueba de si realmente se compostan en este laboratorio vivo? Bueno, bien, es muy buena pregunta porque una de las cosas que nos permite el vidrio es poder observar el proceso de descomposición en tiempo real. Y hemos probado, gracias a una sinergia entre emprendimientos que hicimos con Organi, el proceso mismo de descomposición de la gran mayoría de los envases descartables compostables que ellos tienen. Y efectivamente, no solo se transforman a una velocidad bastante rápida, muy similar al del resto de los orgánicos, sino que ver el proceso de cómo están todas las lombrices apiñadas ahí comiéndoselo, te hace entender de que realmente viene de plantas y que se integra a la tierra normalmente, que para un envase descartable de café, de helado, de lo que sea, es como muy loco, ¿no? Pasar de esa imagen de que un plástico que lo usamos y lo tiramos enseguida a que lo podamos tirar en una compostera y realmente forme parte del resto del compost. Así que sí, efectivamente se puede, estamos dando consejos de qué tipo de envases poner directamente en la compostera doméstica, porque después hay otros envases compostables que ya son más similares al plástico, que necesitan sí un compostaje industrial.
pero en general, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Se pueden poner en la compostera, quizá picando los más chiquitos para que no demoren tanto, pero damos fe de que son 100% compostables y es muy buena idea y muy buena ayuda para esto de empezar a dejar los descartables de plástico de lado y abrirle paso a este nuevo tipo de envases. Bien, sí, sin duda que hay que ir como trabajando distintos frentes, evitar los plásticos de un solo uso, buscar alternativas de nuevos materiales. En ese caso los bioplásticos vienen a dar solución, pero como también siempre decimos, lo primero es minimizar la generación de residuos, entonces siempre que puedan evitar usar alguno de estos envases y pueden reutilizar alguno que tengan, mejor, pero si no, elegir la opción compostable es una buena idea. Bueno, te agradezco mucho. Encantado, un placer siempre venir. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.